Etiopía es un lugar que parece sacado de otro tiempo, una nación atrapada en el pasado y a la vez capaz de sorprender con su riqueza cultural, sus tradiciones únicas y su historia fascinante. En sus paisajes llenos de montañas que parecen tocar el cielo y valles que cuentan historias de hace milenios, el viajero se siente transportado a una época en la que la vida funcionaba de una forma completamente diferente. Este país, con su complejidad geográfica y cultural, es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, cuyo legado perdura a través de sus pueblos, sus mitos y sus tradiciones ancestrales. En Etiopía, la historia y la naturaleza se entrelazan de una manera tan profunda que es difícil imaginar un lugar que represente mejor el concepto de origen. Es aquí donde, en el año 1974, se hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad: el hallazgo de Lucy, el fósil de un ancestro humano que cambió para siempre nuestra comprensión de los primeros pasos de nuestra especie. La famosa madre de todos nosotros fue encontrada en el Valle del Rift, en el corazón de Etiopía, un lugar que desde entonces ha sido considerado uno de los puntos más importantes en la historia de la evolución humana. Lucy, que vivió hace más de 3 millones de años, es la prueba tangible de que esta región fue testigo de algunos de los momentos clave en el desarrollo del ser humano. Pero Etiopía es mucho más que solo historia antigua. Es un país de contrastes, un lugar donde las tradiciones ancestrales todavía sobreviven en pleno siglo XXI, a pesar de los avances del mundo moderno. Sus tribus, como los Hamer, los Karo y los Ororo, siguen practicando rituales que nos parecen casi sacados de una época olvidada, pero que para ellos son una parte esencial de su identidad y su conexión con sus ancestros. Entre estas prácticas destaca la famosa fiesta del toro de los Hamer, un rito de iniciación en el que los jóvenes de la tribu deben subirse a lomos de toros sin ningún tipo de protección, demostrando su valor y resistencia para ser considerados hombres. Este ritual es solo uno de los muchos que se celebran en Etiopía, un país donde el ganado no solo es símbolo de riqueza, sino de estatus, poder y respeto. En las aldeas de los Hamer, las vacas son mucho más que simples animales. Son el centro de la vida cotidiana, el motor de la economía y la base de las relaciones sociales. Los hombres de la tribu intercambian vacas por esposas, en un acto que refleja una forma de vida que, aunque nos resulte ajena, sigue siendo la norma en muchas partes de Etiopía. Los Hamer son conocidos no solo por su famoso ritual del toro, sino también por sus costumbres sobre el cuerpo humano. Las cicatrices, tanto en hombres como en mujeres, son marcas de honor, símbolos de su valentía y de su participación activa en la vida de la comunidad. Para las mujeres, el hecho de ser azotadas durante la Fiesta del Toro es considerado un acto de resistencia y de lealtad a la tribu, un rito que, aunque para nosotros podría parecer extremo, es visto como una muestra de fortaleza y dedicación. Estas cicatrices no son meros adornos, son historias escritas en la piel, testamentos de una vida vivida con orgullo y coraje. Pero los Hamer no son los únicos en Etiopía que practican ritos de iniciación o tradiciones que nos parecen incomprensibles. En el sur del país, los Karo, una tribu muy pequeña y en peligro de extinción, tienen una práctica aún más arriesgada para conseguir esposas. Deben embarcarse en una travesía peligrosa para conseguir el ganado necesario para su dote. Enfrentándose a la hostilidad del terreno, a los depredadores y a los riesgos del río Omo, los hombres de los Karo arriesgan sus vidas para obtener las cabras que les permitirán casarse. Esta peligrosa aventura se convierte en un rito de paso, en una prueba de valentía y resistencia que en ocasiones termina con la muerte de alguno de los participantes. Estas prácticas de intercambio de ganado por esposas no son exclusivas de los Karo y los Hamer. A lo largo de Etiopía, muchas otras tribus siguen este tipo de costumbres, en las que el ganado es mucho más que una simple posesión material. Es la clave para establecer relaciones familiares y, en muchos casos, para garantizar la supervivencia de la comunidad. El ganado es la moneda de cambio, el símbolo de poder, la base de la economía local. Los hombres que poseen más ganado son considerados los más ricos, los más poderosos, y tienen derecho a tomar varias esposas. En un país donde la pobreza sigue siendo una realidad para muchos, estas prácticas representan la única forma de acceder a una posición de prestigio y estabilidad. Sin embargo, las tradiciones de Etiopía no solo se limitan a los rituales y costumbres de las tribus.
La historia del país está marcada por sus monumentos, por sus construcciones milenarias que han perdurado a través de los siglos, desafiando el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta arquitectura es la ciudad de Lalibela, famosa por sus iglesias excavadas en la roca. Estas iglesias, talladas en el interior de enormes bloques de piedra, son verdaderas obras maestras de la ingeniería y la devoción religiosa. Su construcción, que data del siglo XII, es un testimonio del ingenio humano y de la profunda fe que ha caracterizado a Etiopía a lo largo de su historia. La ciudad de Lalibela es solo uno de los muchos lugares en Etiopía que nos hablan de un pasado glorioso, de una civilización que, aunque aislada de los grandes imperios del mundo, logró desarrollar una cultura única y fascinante. Además de sus tradiciones y monumentos, Etiopía es también conocida por ser el lugar de origen del café, la bebida más consumida en el mundo. La historia del café en Etiopía es legendaria. Se cuenta que fue un grupo de pastores quienes, al observar el comportamiento inusual de sus cabras después de que comieran los frutos rojos de una planta, descubrieron los efectos estimulantes de esta planta. Así nació el café. Una bebida que ha recorrido el mundo y se ha convertido en un símbolo de la vida cotidiana de millones de personas. En las montañas de Etiopía, el café sigue siendo una tradición y las ceremonias del café son una parte fundamental de la vida social en muchas comunidades. Finalmente, Etiopía es también un lugar lleno de misterios y secretos. Uno de los más fascinantes es el de la Arca de la Alianza, una reliquia sagrada que, según la tradición etíope, fue llevada a Etiopía por el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. La arca, que contiene las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés, está custodiada celosamente en un monasterio en la isla de Tana, en el lago Tana, rodeada por aguas infestadas de cocodrilos y vigilada por un monje conocido como el guardián del arca. Nadie sabe con certeza si la arca realmente existe, pero su leyenda sigue viva en la cultura etíope, que la considera uno de los tesoros más sagrados del mundo. Si alguna vez te has planteado casarte o ya lo has hecho, probablemente la aventura no sea tan peligrosa como la que enfrentan los Karo. Si te ha interesado esta historia, deja un buen like para seguir compartiendo historias como esta. Muchas gracias. Para proteger a sus familias y su ganado, los Karo han desarrollado un sistema arquitectónico único. Sus aldeas, dispuestas en forma circular, están organizadas de tal manera que las casas de barro, madera y paja rodean un espacio abierto central. Esta área es donde se concentra el ganado durante la noche, mientras que los hombres vigilan el perímetro, creando una barrera natural contra los depredadores. Esta organización refleja una increíble adaptación a su entorno hostil y demuestra un profundo conocimiento de la naturaleza que los rodea. Además de su arquitectura, los Karo tienen una práctica visualmente distintiva: el corte de las orejas de los hombres, realizado como un símbolo del estado civil. Cada corte representa a una esposa, y en los casos de poligamia, los hombres llevan tantos cortes como esposas tienen. Este acto no solo es un marcador de estatus, sino también un recordatorio constante de las responsabilidades que conlleva el matrimonio dentro de su cultura. Vivir entre el peligro, la estrategia y la tradición ha permitido a los Karo mantener un equilibrio frágil pero funcional. La poligamia, las aldeas fortificadas, los viajes peligrosos y los símbolos físicos se entrelazan en su cultura, lo que les ha permitido sobrevivir durante siglos. Todo, desde el corte en la oreja hasta la entrega de la dote, se convierte en una forma de mantener viva una cultura que lucha contra la amenaza constante de extinción. Son pocos y su existencia está en peligro, pero sus tradiciones los mantienen conectados a una historia milenaria, y su resistencia a las adversidades les otorga una relevancia fascinante. De una manera similar, las cabras y las vacas tienen para las tribus de Etiopía un valor comparable al de una de las reliquias más veneradas de la humanidad, el Arca de la Alianza. Este objeto sagrado, que según las creencias locales contiene las tablas de los 10 mandamientos, es considerado el tesoro espiritual más enigmático de Etiopía. Pero lo más intrigante es que no es una institución ni un grupo quien custodia el arca, sino un solo monje elegido por la tradición, el Kagen o guardián del arca. Este monje vive en Aksum,
la ciudad famosa por la reina de Saba y el antiguo reino Aksumita. Su vida está completamente dedicada al arca, y ni siquiera los feligreses conocen su verdadero nombre. Su existencia está envuelta en misterio, y solo él tiene acceso a la reliquia dentro de la pequeña capilla donde se guarda. La figura del Kagen ha trascendido la espiritualidad, convirtiéndose en un símbolo de autoridad religiosa y de poder en la tradición etíope. No es posible acercarse al arca sin su consentimiento, y su vida transcurre en un estado de oración constante, vigilancia y soledad. Se dice que incluso los emperadores etíopes respetan su autoridad absoluta. Para ellos, el Kagen es el protector de la historia, la fe y el pacto divino. Un hombre cuya existencia se conecta directamente con lo sagrado y cuyo propósito va más allá de lo terrenal. El arca no se guarda en cualquier lugar, su ubicación permanece secreta. Según la tradición, está resguardada en una isla sagrada a la que solo unos pocos tienen acceso. Para llegar a ella, es necesario pedir permiso a los líderes religiosos locales, y ningún extraño puede acercarse sin la autorización adecuada. El acceso a la isla está estrictamente controlado y solo se puede llegar en barca o a través de caminos vigilados por los monjes custodios. Las aguas que rodean este santuario son profundas y están habitadas por cocodrilos, que según las historias acechan a quienes intentan acercarse sin respeto. Cada viaje hacia el arca es un acto lleno de riesgos, fe y misterio. No solo se trata de un desafío físico, sino también de una prueba espiritual. Esta combinación de secretos, peligro y devoción ha mantenido intacto el misterio del arca durante siglos y ha convertido a Aksum en uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Este legado de misterio y resistencia también está vinculado con la notable capacidad de Etiopía para resistir la colonización. En 1896, Etiopía se convirtió en el primer estado africano en derrotar a una potencia colonial europea, Italia, en la batalla de Adwa. Esta victoria fue crucial para mantener la independencia del país mientras el resto de África caía bajo el control europeo. La resistencia de Etiopía a la colonización es una de las razones por las que sus tradiciones, como las que giran en torno al arca y las tribus del Valle del Lomo, se han preservado de forma tan vívida y auténtica. A pesar de la breve ocupación italiana en el siglo XX, Etiopía se ha mantenido como una de las pocas naciones que nunca ha sido completamente colonizada. Esta independencia le ha permitido conservar su arquitectura, costumbres y una rica herencia cultural que parece detenida en el tiempo. Entre los ejemplos más fascinantes de esta conservación se encuentra Lalibela, una de las joyas del patrimonio etíope. Las iglesias de Lalibela, excavadas en la roca, son una de las maravillas más sorprendentes del mundo. Estas iglesias, que datan del siglo XI, fueron talladas directamente en el suelo de piedra volcánica. Este proceso técnico, conocido como tallado en roca, permitió la creación de estructuras monolíticas completamente integradas al paisaje. La iglesia de San Jorge es la más conocida de ellas, y su forma de cruz y detalles intrincados son testamento de la devoción y habilidad técnica de los artesanos que las construyeron. Junto a Lalibela y Aksum, otro de los lugares más impresionantes de Etiopía es el Valle del Rift. Este valle es una enorme fractura geológica que atraviesa el este de África y es uno de los fenómenos geológicos más fascinantes del mundo. Se formó hace millones de años debido a la actividad de las placas tectónicas que separaron la corteza terrestre. A lo largo de millones de años, este proceso ha dado lugar a montañas, volcanes, ríos y lagos, creando un paisaje espectacular. El Valle del Rift no solo tiene un valor geológico, sino también ecológico. Es un laboratorio natural donde los cambios geológicos han favorecido la diversidad de especies, tanto animales como humanas. En este lugar se han encontrado fósiles extraordinarios, como los de Lucy, el homínido más antiguo encontrado hasta la fecha. Además, los paisajes dramáticos del valle, sus lagos profundos y sus volcanes activos lo convierten en una región impresionante que ha sido testigo del paso de los siglos. El Valle del Rift también ha sido fundamental para la vida de las tribus del sur de Etiopía, como los Karo y los Hamer, que han prosperado en estos paisajes desafiantes. Las condiciones extremas de la región han sido, en muchos sentidos, el motor de la adaptación y la supervivencia de estas tribus. La riqueza de la región no solo es geológica, sino también cultural y social, pues las tribus del Valle del Rift han creado formas de vida que han perdurado a lo largo del tiempo.
Finalmente, otro de los lugares más asombrosos de Etiopía es el desierto de Danakil, el lugar más caliente de la Tierra. Con temperaturas que superan los 60 Celsius, este desierto parece un paisaje de otro planeta. A pesar de su hostilidad, varias comunidades han logrado adaptarse a las duras condiciones del desierto. La tribu de los Afar, por ejemplo, es conocida por sus habilidades para sobrevivir en este entorno extremo. Los miembros de esta tribu han aprendido a recolectar sal y a criar ganado en condiciones que la mayoría de los seres humanos no podrían soportar. El desierto de Danakil representa un desafío constante para quienes lo habitan, pero también es un lugar donde la resistencia humana se pone a prueba de formas extremas. En este desierto el riesgo de muerte es constante, pero las personas que lo habitan siguen viviendo, adaptándose y resistiendo. Como las tribus de los Karo, los Afar y los Hamer, estas comunidades han encontrado maneras de prosperar en un entorno que parece insostenible. La fascinante arquitectura de Etiopía no se limita solo a la famosa ciudad de Lalibela. En otras regiones del país, como en las áreas cercanas al Valle del Rift, también se encuentran ejemplos de viviendas y templos construidos en rocas y cuevas. Muchas de estas construcciones están situadas a cientos de metros de altura, en lugares remotos donde aún viven comunidades que parecen haber quedado aisladas del resto del mundo. Lo que resulta verdaderamente asombroso es cómo sociedades enteras han logrado adaptarse a estos lugares extremos, construyendo y habitando espacios que para la mayoría de nosotros parecerían casi imposibles de habitar. No se trata solo de edificar viviendas o lugares de culto. Las comunidades que habitan estas estructuras en las alturas han desarrollado sistemas de acceso complejos, formas ingeniosas de almacenamiento de alimentos e incluso mecanismos de defensa para protegerse de depredadores o invasores. La habilidad y la resiliencia de estas poblaciones son impresionantes, ya que han logrado sobrevivir durante siglos en entornos extremadamente desafiantes. Una de las características más sorprendentes de estas construcciones es el aprovechamiento del entorno natural para mantener la habitabilidad. En algunas de las viviendas, por ejemplo, los habitantes aprovechaban las corrientes de aire y la orientación de las rocas para crear sistemas de ventilación natural, lo que les permitía mantener sus hogares frescos durante el intenso calor del día. Estos sistemas rudimentarios de aire acondicionado eran tan efectivos que las comunidades lograban sobrevivir en un ambiente que, sin tales adaptaciones, habría sido inhóspito para el ser humano. La belleza de Etiopía no solo se refleja en su arquitectura, sino también en su gente. La población etíope es conocida por su impresionante belleza, considerada una de las más destacadas de África. Situado en la encrucijada entre el continente africano y la península arábiga, Etiopía es hogar de una diversidad étnica y cultural que ha dado lugar a una fisonomía única. Los rasgos físicos de los etíopes combinan la fuerza de las características africanas con la suavidad de los rasgos árabes y orientales, creando una belleza fascinante que ha capturado la atención mundial. El atractivo de los etíopes no solo se encuentra en su apariencia física, sino también en el éxito que muchos de ellos han tenido en certámenes internacionales de belleza, donde han ganado premios y reconocimientos a nivel mundial. Esta belleza, que es un reflejo de la convergencia de diversas influencias culturales, es un testimonio de la riqueza histórica y étnica de Etiopía, que sigue siendo un punto de referencia en África y el mundo. La riqueza cultural de Etiopía también se manifiesta en sus tradiciones más antiguas y misteriosas. Una de las costumbres más sorprendentes y controvertidas es el matrimonio por rapto, practicado por la tribu de los Sororo. Este ritual consiste en que un hombre captura a una mujer con la intención de casarse con ella. Aunque algunos defienden que se trata de una tradición ancestral, el aspecto más problemático de este ritual es la falta de consentimiento por parte de la mujer, lo que lo convierte en una práctica forzada en muchos casos. Aunque la práctica ha existido durante siglos, el rapto ritual ha ido desapareciendo poco a poco debido a las crecientes preocupaciones sobre los derechos de las mujeres y la libertad personal. Sin embargo, en tiempos antiguos, esta costumbre tenía un significado cultural profundo, ya que se consideraba una forma de consolidar alianzas tribales y garantizar la unión de dos familias. Pese a estas prácticas controvertidas, si alguna vez has considerado viajar a Etiopía, seguramente te habrás preguntado cómo hacerlo, cómo disfrutar de su cultura, su historia y su naturaleza, y si es un destino económico y seguro.
Llegar a Etiopía desde América es relativamente fácil, con vuelos directos o con escala desde ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami, y desde Europa se puede acceder desde Londres, París o Frankfurt. El visado para ingresar a Etiopía puede obtenerse en línea antes de viajar, y es un proceso rápido y sencillo. Etiopía es un destino seguro para los viajeros, especialmente en las principales rutas turísticas y en ciudades como Addis Abeba. Si bien es recomendable tener precaución en áreas poco transitadas o durante la noche, el país tiene niveles de criminalidad bajos en comparación con otros destinos africanos. Además, el costo de vida en Etiopía es muy bajo, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan experiencias auténticas sin gastar una fortuna. Nos vemos. En el siguiente video, suscríbete y dale like.